En esta ocasión, para cerrar estas charlas tan maravillosas que hemos tenido con todos los realizadores de esos documentales, tenemos el gusto de platicar con Nuteku Jin, director del documental ganador de este año, de la edición 2020, una muy extraña edición. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poco, Nute, del documental, lo que te implicó a ti? Sé que es también una reflexión personal muy profunda, y cómo llegas y llegaste a ese resultado y cómo decides hacerlo. Pudo haber sido un libro, pudo haber sido muchas cosas. ¿Cómo decides que sea un documental fílmico con qué te topaste al hacerlo? Sí, pues muchas gracias por esta entrevista. Bueno, el documental Toon Savvy surge, pues como bien lo mencionaste, dentro de mi familia, porque yo soy de New Savvy y en ese lugar pues hablan Toon Savvy, ¿no? En especial mi familia es la que porta esta lengua, entonces eh, yo desde muy pequeño crecí ahí, sin embargo nunca me fue transmitida esa lengua por cosas que yo no entendía hasta ahora. Ya más grande entendí que mi familia no me hablaba su lengua porque habían pasado una etapa educativa bastante dura, en donde ellos cuando asistían a la escuela les prohibían hablar su lengua, y no de una manera muy amable, sino sufrían castigos, les amarraban las manos, los hacían, pues los golpeaban incluso. Entonces, hasta hace poco, cuando estudié cine y pretendía hacer mi tesis, que es un trabajo final de la escuela, pues decidí retomar esta herida o este asunto familiar en el cual yo decidí ir a buscar o preguntarme el por qué no me habían enseñado Toon Savvy. Entonces, fue que ahí salió la idea de hacer este documental, y pues recurrí a mi familia, recurrí a personas en la Ciudad de México y recurrí a otros New Savvy que viven en Tijuana. Ya que esta historia cargando, sin embargo, pues no es algo que encuentres en los libros, no es algo que encuentres pues incluso en las películas, ¿no? Es un tema que casi nadie lo habla, o si lo hablan muy a escondidas. Entonces, decidí hacer este documental pues para saber más sobre mi lengua y pues para tratar de entender cuál fue este proceso histórico, el cual no dejó que me enseñaran o que yo hablara la lengua que habla mi familia. Sí, pues la verdad es que es muy conmovedor y es a mí me gustó muchísimo. Lo construyes perfectamente, eh, digamos, toda esta reflexión, y cómo termina incluso siendo un manifiesto, ¿no?, propio de retomar tu lengua y tu cultura, que es algo que yo creo que necesitamos entendernos como un país multicultural, con muchas formas de pensamiento, y que debemos de aprender a convivir y sobre todo a impulsar esa diversidad, que creo que es lo que nos hace más interesantes como país, como grupo este, representativo ¿no?, de un territorio. Y te felicito mucho por eso, pero yo sé que es muy pronto para saber, digamos, lo que implicará ganar Morelia. Ahora que platicamos antes de la entrevista, bueno, me dices que no tuviste oportunidad de ir, entonces, pues sí, el impacto, lo que representa, pues todavía es muy corto. Pero ¿qué esperas? Digamos, ¿qué esperas que suceda con el festival después de haber ganado este premio a mejor largometraje documental? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, pues primero que nada, seguir difundiendo el documental en lugares donde encontremos hablantes o ya no hablantes. Justo personas que estén en un proceso parecido al mío, ¿no? Muchos de mi generación ya no viven la misma situación, ¿no? Todos sus padres, toda su familia hablan, menos ellos, y hay varios que están interesados en saber qué significa, qué dice, cómo entender esta lengua.
Entonces, prácticamente pues va dirigido a ese público que está en el límite de olvidarla o de retomarla. Mi objetivo es llevar el documental a esos lugares, Ujú. ¿no? Donde se pueda dialogar, donde se pueda cuestionar, donde se pueda criticar. Y bueno, y posteriormente, pues yo me considero documentalista casi pues de tiempo completo. Entonces, lo que pretendo próximamente hacer pues es seguir haciendo documentales en Tunsavi, no solamente en las comunidades, sino también aquí en la ciudad, que es muy necesario. También en la ciudad pues hay muchísimas lenguas y obviamente pues no todos tienen acceso a ver una película en su propia lengua. Entonces yo continuaría con esa lucha, continuaría con el Tunsabe, continuaría con el documental y abriendo estos proyectos nuevos que podemos hacer ahora, ¿no? Y viendo pues que pues sí tuvimos una buena aceptación, pues podríamos continuar por este camino, ¿no? Ese es mi objetivo. Claro, bueno, pues solo quiero, de parte de Fundación Televisa, felicitarte mucho. Espero que en efecto este reconocimiento del Festival Internacional de Cine de Morelia sirva para que muchísima gente, no solo en México, sino de manera internacional, puedan ver tu proyecto, porque es más allá del documental, digamos, tu proyecto de lucha, tu proyecto de reivindicación y que se pueda sumar esfuerzos importantes para justamente para lograr esto que mencionas. Y bueno, te extiendo una invitación y una invitación también a toda la gente que nos escucha, que nos está viendo en la entrevista, para que en cuanto tengan oportunidad de ver Toon Savvy, vayan, es completamente recomendable, van a salir muy entusiasmados de las posibilidades de lo que puede ser México, solo con una muestra de una cultura poderosa como es la tuya. Y bueno, y ser empáticos y tratar de generar más unión respetando pues las diferencias que tenemos en este país tan grande, ¿no? Es un país de un territorio muy grande y debemos entendernos como diversos. Y te felicito mucho, Mute. Ojalá y tengamos muchas noticias más tuyas en el cine y en lo social y en todo lo que emprendas. Y pues nada, te mando una felicitación y si quieres despedirte de la gente que nos ve e invitarlos a ver el documental cuando puedan, yo feliz de concluir. Claro que sí, pues bueno, los invito a ver el documental Toon Savvy. Vamos a tratar de estarlo proyectando en diferentes lugares. Ya haremos una ruta más clara para poder compartirla. Y bueno, pues sobre todo, como bien lo dices, es una muestra de una lengua, de una de las muchas lenguas que hay en este país, ¿no? Y creo que es el reflejo de lo que también está pasando con las demás lenguas. Entonces, pues yo invito a todos los hablantes de diferentes lenguas, pues que no dejemos atrás este tema y tratemos de, como bien lo dices, pues tratar de hablar y compartir todo lo que se sabe y se tiene actualmente dentro de este país, ¿no? Que es tan necesario platicar, hablar y ya no dividirse tanto. Yo creo que esto es parte de eso. Pues sí, muy bien, pues te lo agradezco muchísimo, Nute, mucha suerte en el camino que emprende el documental y espero que pronto podamos platicar nuevamente y tener noticias tuyas. Claro, muchas Bien, gracias. un abrazo. Gracias.